Bueno, les decía que nos íbamos a ocupar en este bloque de lo que está pasando con lo que es la inercia de los conflictos que hemos tenido, digamos, bastante convulsionados en un principio. Se está en instancias de negociación. Les decía en el inicio del programa que los docentes están en una mesa de negociaciones y de trabajo con sectores de la legislatura, con senadores y diputados, y también están los autoconvocados del sector de salud, que han tenido, por supuesto, también un conflicto prolongado y que en este caso también, por lo menos, se ha iniciado la instancia de negociación, tengo entendido que con funcionarios del Ministerio de Salud, que le vamos a preguntar a ellos, por eso nos están acompañando hoy dos de ellos, es Carolina Velázquez y Juan Martín Villar, a quien les vamos a agradecer que nos estén acompañando en el día de hoy. Bueno, ¿en qué instancias se encuentra la negociación con el gobierno? Si es que se le puede decir negociación o están por lo menos en diálogo nada más. Sí, la palabra negociación por ahí no me suena tan bien, pero me gusta más en diálogo. Hay una mesa que tuvimos una mesa de diálogo el 16 de junio, donde hubo autoridades del gobierno, estuvo presente el secretario de Salud, el doctor Rúa, la secretaria de Seguridad Frida Fonseca y otros funcionarios más. Yo no estuve presente en esa reunión, estoy, digamos, reemplazando a una compañera que en este momento se encuentra en Buenos Aires. Y ahí, bueno, se trataron 6 puntos a tratar. Mañana, jueves 29 de junio, se tendría que concretar la otra reunión. Hasta ahora no tuvimos novedades. Esperemos que esa reunión se haga, porque justamente el primer punto de esa reunión era abrir un canal de diálogo para evitar medidas de fuerza o medidas de acciones por los autoconvocados. Entonces creemos que si se habla de un diálogo, seguramente mañana esa reunión con estos funcionarios que te nombré y otros más, se concreta esta reunión. ¿Cuáles son los otros 5 puntos? Los otros 5 puntos son, el primero, bueno, abrir este canal de diálogo. El segundo es que hay que darle prioridad a los contratos, es resolver y darle una solución, o regularizar sería mejor la palabra, la situación de contratados precarizados que existen hoy en salud pública en toda la provincia. Existen diferentes variantes, pero sin duda que ese es un tema fundamental, porque hay gente que gana muy poco dinero para esta situación de crisis que vive hoy la provincia y la Argentina. El otro punto es que, volviendo al punto anterior, el gobernador se comprometió a través de los funcionarios que estuvieron presentes ese día, que ese tema se tendría que resolver y se tiene que resolver. Así que estamos esperanzados para que no haya nuevas medidas de fuerza, que esta gente realmente se le dé una solución como prioridad. Por otro lado, el tercer punto es que no se descuenten los días de paro realizados, o que haya una devolución a aquellos que ya se les descontaron, porque ya hubo descuentos reales en los recibos de sueldo del mes anterior. Entonces que eso se devuelva, al igual que el pago de la productividad que existe en algunos hospitales de autogestión, y también que no se tomen medidas disciplinarias como sanciones, llamado a atención, o hasta a veces se habla de inicio de sumario. Bueno, me parece un poco mucho eso, pero que no se tomen, que cesen esa actividad o no se tomen medidas contra esas personas, ¿sí? Carolina, ¿se tomaron medidas, digamos? ¿Hay gente a la que se le aplicaron medidas de sanciones? Sí. ¿Se aplicaron? Sí. Sí. Hay casos puntuales e inclusive se le armaron causas. Tengo entendido de, por ejemplo, empleadas de servicios generales de materno-infantil, del hospital materno-infantil, que en este momento está con abogado. Entonces, ¿causas administrativas? Sí, se le armó una causa en realidad. Yo tengo entendido de su propia boca que hoy en este momento está con abogado, que se le plantó una bolsa, porque ella trabaja en servicios generales, cerca de su casa, pero no en su casa. O sea, ¿esto por qué? Porque ella era una de las administradoras de uno de los grupos de autoconvocados. Tenemos varios grupos. En este momento tenemos grupos por cada estamento de salud. Cada agrupamiento. Sí. El conflicto, digamos, hoy, ¿en qué estado se encuentra el conflicto? Digamos, ¿hay gente que no está trabajando? ¿Están trabajando todos? Están trabajando. Están en un compás de espera. Compás de espera sería la palabra. Todos estamos trabajando.
aquel que tiene la vocación del servicio de salud es muy difícil dejar de trabajar. Uno siempre tiene preocupación por los pacientes, más hoy día casi no vengo justamente por mis pacientes en el consultorio, pero bueno, dimos prioridad un poco para hablar de este tema, dar una mano a los compañeros y creer que esta reunión de mañana 9 se tiene que realizar. Se tiene que realizar para evitar que esta ciudad de vuelta empiece en el caos que ya lo vimos y la gente no tiene que volver a la ruta 51, no tiene que haber corte de ruta y cada uno tiene que estar en su lugar trabajando, haciendo las cosas como tiene que ser, siempre y cuando se dé solución a un reclamo justo, que es un sueldo digno. Para la gente que, y una jubilación digna. Sí, cuando uno habla, generalmente se generaliza, ¿no? Uno dice los autoconvocados del sector de salud. ¿De cuánta gente estamos hablando? Mire, este reclamo abarca cuánta gente. Sí. En salud pública hay aproximadamente 12.000 trabajadores. Yo creo que hay un grupo de WhatsApp donde todo el mundo participa y opina y pelea y es una catarsis. A veces son cansadores, pero a veces está buenísimo. Debe haber más de 2.000 trabajadores. De todas formas, las marchas hablan por sí solas. Las marchas más significativas fue mucha gente, digamos, acompañada por ahí de docentes, que fue clave esa unión para demostrar y hacerse sentir. Es triste a veces tomar esas... llevar, por ejemplo, en el caso nuestro, los profesionales, un paro es muy difícil sacarlo de su hábitat de trabajo y llevarlo ahí. Y sin duda que esta vez estuvieron presentes, se hicieron notar. Así que está feo tomar esas medidas y espero que no volvamos a esa situación. ¿Qué profesiones son las que están, digamos, en este conflicto? ¿Qué sectores en la salud son? Generalmente es la mayoría del sector. Hay diferentes agrupamientos: agrupamiento profesional, agrupamiento de enfermería, agrupamiento técnico, agrupamiento de servicios generales, o mantenimiento sería en realidad, y los agentes sanitarios. Y administrativos, perdón. La mayoría de ellos está en esto. Por ahí se puede decir que los médicos no están tanto, pero algunos médicos apoyan porque creen en el equipo de salud, creen en una salud integral y están de acuerdo con las medidas que están tomando. Y además son temas que le atraviesan a ellos también, porque el 82% móvil, como dice acá la compañera, habla de la jubilación digna. La jubilación digna también va para todos. Estos logros serán para todos. En este caso, digamos, el movimiento autoconvocado significa un desprendimiento o una falta de representación de los gremios, que es donde se inicia todo esto, la discusión, digamos, totalmente, de que quienes van a negociar con el gobierno no nos representan. ¿Por qué no se sienten representados por los gremios? Te dejo esa pregunta vos. Carolina. ¿Por qué no nos sentimos representados por los gremios? Porque evidentemente, o sea, el sistema... en el caso suyo, ¿qué gremio es el que no los representa? Yo en realidad no estoy agremiada a ningún gremio. Sí, estuve en algún momento en ATE, pero, por ejemplo, nosotros, soy informática, pero nosotros, por ejemplo, no tenemos horas guardia, ¿sí? por ley. Y a veces depende del subgrupo en el que esté, porque yo, por ejemplo, en mi rama me considero que también somos mal pagados, porque tenemos también un título universitario y bueno, la ley lamentablemente nos encapsula en cierto agrupamiento de acuerdo al estudio que tiene cada uno. Pero respecto a la pregunta que usted decía, ¿por qué no nos representan? Porque nosotros vemos un desfasaje sobre, por ejemplo, el básico, que lo tenemos muy atrasado con respecto, si vamos, por ejemplo, hace poco subieron a un chofer de colectivo el sueldo, ¿sí? Y yo creo que nadie llega al básico a lo que llegan los choferes de colectivo, sin desmerecer chofer de colectivo. Perdón, justamente ese tema es otro de los puntos a tratar, que es tratar el salario básico, un incremento en el salario básico y el tema de la antigüedad, ¿sí? También un incremento en el porcentaje de la antigüedad. Eso es lo que está solicitando autoconvocado, que se trate, porque obviamente comparados con educación, con poder judicial, nos encontramos mucho más por debajo, sin desmerecer a ningún trabajador, pero creo que todos los trabajadores del Estado tenemos que estar en cierta similitud a la hora del salario, ¿sí? Por eso ese tema se va a tratar mañana. Y además, por ejemplo, esto que comentaba Carolina, el tema de las horas extras para los administrativos, que es un tema a tratar sin dudas. Va a haber mesas técnicas, se van a conformar mesas técnicas de acuerdo a los diferentes agrupamientos, grupos y subgrupos que hay en
en salud pública y se van a tratar temas específicos. Entonces ellos van a tratar ese tema y cada agrupamiento tratará un tema en particular. ¿sí? Entonces es un compromiso del gobierno en armar estas mesas técnicas de debate, ocupar ese espacio realmente de diálogo y no estar con medidas de fuerza que por ahí son lo que a nadie le gusta, ni siquiera a los mismos que hacen eso. Yo creo que terminando de responder su pregunta, muchas veces tal vez yo sé que todas las necesidades de un administrativo, de un agente sanitario, de un enfermero, de la profesión que tenga o del lugar que ocupe dentro de salud pública no es lo mismo en el interior que en capital. Entonces justamente estas mesas técnicas va a ayudar también a que tal vez lo que han dejado de hacer los gremios y lo que han dejado de hacer justamente es representarnos para defender nuestros derechos, para defender en este momento. Nosotros estamos peleando por la canasta básica que está llegando, creo que está llegando a los 220.000 pesos y que nadie llega a la canasta básica con el básico que tenemos, que es muy bajo. Lamentablemente hay muchas familias que necesitan hacer otro trabajo o tener horas o hacer doble turno porque nadie llega, digamos, a llegar a fin de mes. ¿Ustedes entienden que los gremios con el gobierno no tratan estos ítems? Que no se los toca particularmente, se negocia, digamos, la recomposición salarial y no se va trabajando sobre estos ítems. Lo que pasa es cómo va creciendo la inflación, o sea, lamentablemente tenemos una hiperinflación que mes a mes crece y los sueldos no crecen, no aumentan. No tenemos una cláusula gatillo que dicen, bueno, que se aumenta la inflación, aumenta el sueldo. Por otra parte, también tenemos el tema de la antigüedad, que no nos suma, el tema para la jubilación, por ejemplo, que si usted va y hace una entrevista a cualquier empleado de salud pública, tiene que preguntarle cuánto es lo que cobra, cualquier empleado que se haya jubilado. Con respecto al tema del salario básico, los gremios sí lo tratan. Hubo un aumento de un 10%, el sueldo básico más alto de salud pública era 103.000 pesos, o sea que si el 10% usted haga cálculo cuánto es el aumento. Pero a partir de toda esta movida de autoconvocados que no viene desde ahora, viene desde el año pasado y se fueron planteando petitorios, esos petitorios llegan a manos de los gremios y los gremios a partir de ahí, que está buenísimo, sacan ideas y ellos después las plasman, no a todas, pero algunas, se van plasmando en estas discusiones entre los gremios y el gobierno y ese también es un gran aporte que hace Autoconvocados, haciéndose sentir, sin duda que estaría buenísimo que en estas mesas de diálogo se siga abriendo el diálogo y por ahí si se puede hablar con los gremios y ellos se acercan, sería mejor todavía para ponernos más de acuerdo. Todos los actores tienen que estar de acuerdo a la hora de definir un problema, ¿no? O sea, si no están todos los actores, siempre va a haber uno que esté en disgusto y que tire hacia abajo algo tratado. Entonces, me parece importante. Les agradezco mucho a los dos, no tengo mucho más tiempo en el programa, gracias por venir. Dale. Nosotros nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa en Somos Salta y Jujuy. Que tengan muy buenas noches.